día a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy que tiene que ver con el tema de genética y herencia. Para esto, ustedes ya estuvieron averiguando previamente la definición de ciertos términos específicos que vamos a ir utilizando y es lo que yo les voy a explicar en esta oportunidad. Lo primero que hay que saber es que la genética se refiere al estudio de los genes. Ustedes saben que en nuestro cuerpo tenemos genes y esos genes guardan toda la información que tenemos en nuestro cuerpo, la información genética que después va a ser heredable y transmitida a la descendencia. Los genes están en el interior de nuestras células. Nuestras células tienen un núcleo. En ese núcleo se encuentra el material genético, que es nuestro ADN. Ese ADN se encuentra en forma de cromosoma y en el interior de los cromosomas van a existir diferentes lugares o regiones llamados loci, en donde se van a encontrar los genes en una posición específica que se llama locus. Cada gen va a determinar una característica de ese ser vivo o esa persona, ¿sí? Si hablamos de las personas. ¿De dónde surge esa característica? Surge de sus progenitores. En el momento de la fecundación, los dos progenitores intercambian información genética, que esa información genética va a ser transmitida a su descendencia. Si nos ponemos de ejemplo a nosotros, puedo decir que una persona tiene en sus genes información que en el momento de la fecundación le transmitió el papá e información que transmitió la mamá. Cuando se unen el espermatozoide del padre con el óvulo de la madre, en ese momento ocurre la fecundación. En esa unión, los núcleos celulares del espermatozoide y del óvulo se fusionan, es decir, que se unen y se intercambian información genética. Ese intercambio de información genética es transmitido a la nueva célula que se va a formar, que se llama cigoto, y a partir de esa célula se va a originar todo el ser vivo que será el nuevo hijo o descendencia. Es decir, que yo en mis células y en mis genes tengo información que me transmitió mi papá e información que me transmitió mi mamá. Por eso yo puedo parecerme en algunos aspectos a mi papá y en algunos aspectos a mi mamá. Toda esa información se guarda en mis genes. Hay información que es expresable. Cuando hablo de la expresión de un gen me refiero a que se puede observar o puede ser visible a simple vista, y otra información que no se expresa, ¿sí? Que está la información en mis genes, queda guardada, pero yo a simple vista no la distingo. Por ejemplo, si yo tengo un padre rubio y una madre morocha, no voy a salir la mitad de este lado morocho y la mitad de este lado rubio, sino que se va a expresar una sola característica de las dos características que tiene mi gen, ¿sí? Se va a expresar o la característica morocha transmitida por mi mamá o la característica rubia transmitida por mi papá, ¿sí? Aquella característica que se expresa, que la puedo ver reflejada en mi cuerpo, la voy a llamar característica dominante, y aquella característica que no se expresa pero que se queda guardada en mi información genética, la voy a llamar característica recesiva. Vamos a ver unos ejemplos. Yo acá les escribí 3 ejemplos de diferentes tipos de genes, ¿sí? Los genes dijimos que están conformados por 2 partes, ¿sí? Cada parte yo la voy a representar con una letra, ¿sí? Cada letra va a ser la característica que me otorgó un progenitor y el otro progenitor, ¿sí? En este caso, estas 2 letras me representan a un gen. Este gen tiene una característica que me entregó mi mamá y una característica que me entregó mi papá. A cada una de esas características o partes que conforman un gen lo voy a llamar alelo. Cuando yo represento un gen, lo voy a representar, como les dije antes, con 2 letras. Y esas letras tienen que ser la misma porque representan la misma característica. Si yo acá hablo del color de ojos, voy a poner, en este caso puse 2 letras A. Las 2 letras A me representan la característica del color de ojo que me entregó mi progenitor. Supónganse que la A mayúscula es la característica que me entregó mi mamá y la A minúscula es la que me entregó mi papá.
pero las dos hablan del color de ojo, no hablan del ojo y del pelo. Entonces, como hablan de la misma característica, utilizo la misma letra, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. El gen lo represento con 2 letras. Cada una de esas letras representa la característica que me entregó mi progenitor. Y a cada una de esas características o esa información la voy a llamar alelo, ¿sí? Es decir, que todos los genes de mi cuerpo están formados por 2 alelos. Cuando el alelo que expresa una característica, esa característica se refleja en mi cuerpo, yo voy a decir que es un alelo dominante y por eso lo represento con la letra mayúscula. Cuando la característica que me expresa este alelo no se ve en mi cuerpo, está la información pero no se reflejó, lo voy a llamar alelo recesivo. Está la información pero yo no la veo. Tengo una mamá morocha y un papá rubio. Yo soy morocha. ¿Qué se expresó? La información de mi mamá. Ese fue el alelo dominante, el que me decía que tenía que ser morocha, ¿sí? No fui rubia. Pero la información de rubio que me entregó mi papá la tengo en mi sangre, en mis genes. Ese es el alelo recesivo, el que no se vio, ¿sí? Cuando yo tengo este ejemplo, en un gen, 2 características diferentes, las que me entregaron mi mamá y mi papá, voy a decir que ese alelo es heterocigota. Heterocigota significa que los 2 alelos que componen a ese gen son diferentes. Cada uno me da una característica diferente acerca de un mismo aspecto o un mismo rasgo, ¿sí? Ahora, puede ocurrir que mis 2 progenitores tengan la misma característica. Mis 2 progenitores son morochos, ¿sí? Entonces, el alelo, la información que me entregó mi mamá es información de que tengo que ser morocha. Y la información que me entregó mi papá también es información de que tengo que ser morocha, ¿sí? Obviamente, ¿cómo voy a salir? Morocha, porque no hay otra información, otra opción del cual puedo heredar un aspecto. En este caso, como es lo que se observa, lo hice con las 2 letras mayúsculas, porque los 2 pueden ser observables, es decir, que los 2 son alelos dominantes, y en este caso digo que tengo un gen homocigota. Homocigota quiere decir que los alelos que lo conforman son iguales. En este caso digo que son homocigota dominante porque los 2 dominaron, ¿sí? Yo salí morocha como era uno, como era el otro. Dominó en mí ese aspecto, entonces los 2 son dominantes, ¿sí? Entonces, gen homocigota dominante. Por eso lo expresé con la letra mayúscula. Ahora, puede ocurrir que un gen sea así. Que las 2 informaciones que me entregaron los alelos sean informaciones débiles que no se ven a simple vista. En este caso, digo que un gen es homocigota, sí, porque son iguales los alelos que lo componen, pero es recesivo, porque los 2 alelos que conforman ese gen son recesivos, no se van a expresar en el cuerpo de la persona, ¿sí? Acá me siguen. La persona que estudió todo esto y que descubrió que en nuestro cuerpo existían los genes fue Gregor Mendel. Gregor Mendel fue un monje austríaco que observó, viviendo en el convento, diferentes plantas y diferentes flores. Y él se puso a pensar por qué cierta planta podía ser roja y cuando sacaba un gajito de esa planta y lo plantaba volvía a ser roja y no de otro color, y por qué otra podía ser verde y siempre toda su descendencia iba a ser verde y no de otro color. Esto le llamó la atención a Mendel y quiso investigar cómo puede ser o cómo sabe una planta que tiene que ser del mismo color que la planta que le dio origen. Entonces esto le llevó a la curiosidad y Gregor Mendel pasó mucho tiempo plantando diferentes semillas, ¿sí? Que eran de guisantes. Iba sacando una semilla de uno, una semilla del otro, la trasplantaba a ver qué sale. Sacó uno de uno, el otro bajo del otro, lo plantaba a ver cómo sale, ¿sí? Hizo más de 120 plantas diferentes, tratando de investigar si en algún momento las características se alteraban. Luego de toda su investigación y de observar los resultados que iba teniendo, llegó a la conclusión de que todos los seres vivos tienen en su interior algo
que lleva guardado la información de ese ser vivo. Y cuando se reproduce o se transmite, ese algo, esa información, también se transmite a la descendencia. Estamos hablando de la Edad Media, así todavía hace mucho tiempo atrás no se tenía conocimiento de lo que era un gen, de lo que era una célula. Hoy en día sabemos que está el ADN, los genes. En ese momento no se sabía. Entonces fue toda una revolución lo que hizo Mendel como para llegar a esta conclusión de que todos los seres vivos tienen algo que transmiten. ¿Sí? Entonces, Gregor Mendel, después de su investigación, postuló lo que se llamó leyes de la genética o leyes mendelianas, en donde él explica cómo hace una información para transmitirse de un lugar al otro. ¿Sí? Y eso yo ahora se los voy a explicar haciendo un ejercicio práctico, que lo voy a ir haciendo a medida que se lo voy a ir explicando para que lo entiendan. Después ustedes van a tener de actividades varios ejercicios que van a tener que resolver. ¿Sí? Agarro la cámara para que ustedes puedan ir viendo los ejercicios que vamos a resolver.